Hola Anawin, bienvenidos a esta charla que hemos titulado Pentecostés, San antes, San después. Y la hemos titulado así porque vamos a hablar de eso, ¿no? De los santos, los apóstoles, antes y después de su encuentro con Jesús o su Pentecostés. Mi nombre es Pedro, soy director de la Fundación Anawin. Llevamos 13 años compartiendo formación, talleres, convivencias, campamentos con jóvenes de todo el país, de parroquias, de colegios, de universidades. Y pues cada año también ayudamos en algunas charlas por Pentecostés. Por eso hoy queremos hablarles del Espíritu Santo, pero desde la realidad de los jóvenes. Antes de iniciar con nuestra charla de el San antes y San después, queremos hablar de 4 palabras, clarificar 4 palabras que vamos a utilizar durante nuestra charla. La primera palabra es cambio. Vamos a estar hablando del cambio de los apóstoles, del antes al después, y estamos hablando así de lo que llamamos conversión. Un cambio interior, que también cada uno de nosotros en algún momento, o en muchos momentos mejor, lo vamos dando. Y como la idea es que no sea solo una charla, sino sea un taller en donde tú puedas analizar tu vida, te voy a pedir que tomes una hoja de papel y un esfero, un lápiz, y vas a ir escribiendo por un lado de la hoja aquellas cosas que nombramos de los apóstoles y que de pronto tú te identificas. Por ejemplo, si digo que los apóstoles jugaban fútbol y tú juegas fútbol, pues vas a escribir fútbol. Es una forma de ir analizándote y al final te diré qué vamos a hacer con esa hoja. Además, cuando hablamos de cambio, tenemos que tener en cuenta también lo que es la presión social. Muchas veces queremos cambiar, pero hay una presión social que nos evita cambiar. Y no digamos que eso no nos afecta. A veces, sobre todo en la adolescencia, creemos que somos únicos, originales y que de verdad no nos afecta. Pero si uno lo analiza, nos afecta y nos afecta bastante. La segunda palabra muy importante en esta charla es santo. Y la quiero clarificar porque de pronto tenemos una idea de santo. Santo es aquel que es llamado por Dios, llamado, porque muchas veces creemos es lo contrario. El santo es el que ya se encontró con Dios y además tenemos una imagen, qué pecado con los santos, tenemos una imagen pésima de los santos, la mayoría. ¿Por qué una imagen mala de los santos? Pues porque en el imaginario colectivo son seres aburridores, simples, que no se mueven. De hecho, los tenemos aquí en los altares y creemos que así eran en su vida real. Cuando estamos en convivencia, a veces le digo a los chicos, reúnanse para la foto, y cuando voy a tomar la foto les pido que hagan caras. Hagan cara de locos y hacen cara de locos. Hagan cara de payasos y hacen diferentes caras. Y de repente digo, hagan cara de santos. Lo dudan y el 99% de los chicos juntan las manos y miran arriba. Y se quedan quieticos y callados. Porque esa es la imagen que tenemos de los santos. Eran personas que no salían del templo, que solamente oraban, no es que esté mal, y que eran absolutamente quietos y silenciosos. Eso es un santico. Como dice un poema que le han adjudicado a varios papas y realmente es anónimo, necesitamos santos de jeans y de zapatillas. Por el contrario, los santos eran seres humanos con altas y bajas, con cercanía al Señor y con lejanía, pero además eran personas aventureras que recorrieron el mundo, que se arriesgaban. De hecho, yo creo que en cada época les podían haber dicho mochileros. Si se dan cuenta del mandato que les da Jesús, cuando subió a los cielos les dice, cada uno lleve un morral con 2 prendas de ropa, un par de zapatos extra y ya, no lleven nada más.
A esos hoy en día los llamamos mochileros y los admiramos. Eso era un santo, un aventurero, una persona capaz de cambiar su mundo, una persona alegre, un mago como San Juan Bosco, un caminante como San Francisco de Asís, un ecologista, un transformador como la Madre Teresa de Calcuta. La tercera palabra es Pentecostés. Para los judíos el Pentecostés era una celebración para agradecer a Dios por los dones recibidos, especialmente por las cosechas, y se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso el nombre, Pente, 50 días después de la Pascua, Pentecostés. Para nosotros como católicos y como cristianos hacemos referencia a la fiesta de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, y está relacionado con el anterior, porque los apóstoles dan fruto, los frutos del Espíritu Santo, y empiezan a haber una cosecha de todo lo que Jesús les enseñó. En nuestra vida como católicos tenemos un Pentecostés personal al que le llamamos confirmación. Y la cuarta palabra es Espíritu Santo. Claro, sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que son uno solo con el Padre y con el Hijo. Pero a veces creemos que necesitamos la confirmación o el Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. La verdad es que nosotros como católicos, como cristianos, recibimos el Espíritu Santo desde el bautismo. En el momento en que soy bautizado, que acepto a Jesús, yo recibo el Espíritu Santo. Pero en la confirmación, donde me hago consciente, activo el Espíritu Santo. ¿Cómo así que lo activo? Pues el Espíritu Santo, Dios, siempre nos ha dado libertad, no nos obliga a nada. Y Él solamente actúa si nosotros lo permitimos. Bueno, como les decía, vamos a hablar hoy de 5 personajes que tuvieron su encuentro con Jesús de maneras diferentes, y en ese encuentro con Jesús también el encuentro con el Espíritu Santo. Vamos a hablar en primer lugar de Pedro, el apóstol, y de Juan. Vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de Zaqueo y vamos a hablar de María Magdalena. Primero vamos a hablar de el antes, cómo eran ellos antes y cómo eran después de Jesús. ¿Por qué el antes y el después? Porque nosotros siempre nos acostumbramos a pensar en San Pedro, y seguramente si lo encontráramos o si cuando lleguemos al cielo le diremos San Pedro. Y lo cierto es que a él antes nadie le decía San. O sea, él era un niño y no va a ir, ¡ay, San Pedro! De hecho, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le llamarían Simoncito, o a Juan no le decían, hola San Juan, ¿cómo estás? No, era un muchacho, un adolescente que seguía a Jesús y le decían Juan, probablemente ni siquiera Juan, Juanito, Pelao, hey tú, de alguna manera diferente. No era San Juan. Entonces vamos a ver cómo era la vida de ellos antes y después de encontrarse con Jesús, porque hay bastantes diferencias. Y vamos a empezar por mi tocayo, por Pedro. Bueno, les voy a dar algunas características de Pedro, pero antes de que empiecen a criticar lo que digo de San Pedro, pues tengo pruebas. Primero, San Pedro era impulsivo y violento. Sí, nuestro San Pedro era impulsivo y violento, y no una, sino varias veces en el Evangelio. San Pedro es de esas personas que llamamos primarias. Primero actúa y después piensa. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús le dice que empiece a caminar sobre el agua? Y San Pedro, que era un pescador y por lo tanto vivía en el mar, en el agua, empieza a caminar porque no piensa. Y de repente, cuando cae en cuenta, esto no es normal, se empieza a hundir. Por impulso se lanza, pero también por impulso se empieza a hundir. Jesús lo saca, y yo creo que Jesús estaba muerto de la risa, porque si usted sabe nadar. Pero Jesús lo saca, y mientras lo va sacando dice, hombre de poca fe. San Pedro es muy impulsivo. Y la otra prueba es, por ejemplo, cuando arrestan a Jesús, uno de los evangelios dice que es Pedro el que saca una espada y le corta una oreja al criado de Malco. Actúa por impulso, con rabia, con furia y con violencia. Pero además San Pedro sí es el que negó 3 veces a Jesús. ¿Cómo era su fe? Su fe no era firme, era violento, era impulsivo, pero además su fe
flaqueaba, negó 3 veces a Jesús, y eso se lo recordamos todos los años. Y aunque Jesús luego lo va a escoger como el primer papa, lo cierto es que no entendía cuál era la misión de Jesús. Y no la entendía porque en muchas ocasiones es el que le dice a Jesús: no vayamos a Jerusalén, si lo van a matar, mejor vámonos para otro lado. No, Señor, yo no voy a dejar que te maten. Él no podía comprender cuál era la misión de Jesús, y mucho menos podía comprender el sacrificio. ¿Por qué Jesús se tiene que sacrificar? Pasemos a otro personaje que tienen cosas en común. El otro personaje es Juan. Juanito, pues le digo Juanito porque dice el Evangelio que era el más joven de todos los discípulos. Así que probablemente era el que ponían a hacer los mandados, ¿no? Si alguna vez ha sido el más joven en un grupo, es el de los mandados, el que mandan ir a la esquina, el que mandan a mover las cosas, el más jovencito. También sabemos de Juan por el Evangelio que Jesús le tenía un apodo. A él y a su hermano les decía voz de trueno, Boanerges, voz de trueno. ¿Por qué? No sé, de pronto era muy gritón, gritaba mucho, de pronto le estaba cambiando la voz. Si en su casa o tienen un amigo adolescente de esos que empiezan a hablar así, de repente cambia la voz así, eso es más o menos voz de trueno. No sé por qué le diría voz de trueno, pero ese era el apodo. Y comparte con San Pedro o con Pedro la experiencia también de querer el poder violento. Hay en alguna ocasión un pasaje donde van a un pueblo a predicar y no lo reciben. Y cuando van saliendo del pueblo, Juan, que más adelante en las cartas va a escribir: Dios es amor, si tú no amas a tu hermano, tú no conoces a Dios, porque Dios es amor, todo el cántico del amor, y muchas veces lo repite. Ese Juan, cuando van saliendo del pueblo, le dice a Jesús: Jesús, ¿por qué no mandas que llueva fuego del cielo y los consuma? Traducción: Señor, que les caiga un meteorito y los mate a todos. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder, tú puedes, nos vamos a desquitar de ellos. Juan quería el poder para destruir. Y también la familia de Juan, porque no nos olvidemos que es la mamá de Juan que le dice a Jesús: Señor, ¿por qué no dejas que mis hijos se queden a tu derecha y tu izquierda? Que fueran los preferidos de Jesús. Entonces Juan está acostumbrado, o por lo menos quiere o piensa tener poder. Todo lo que Jesús podría hacer con poder. Y vamos a hablar ahora de los jóvenes de hoy, y ni siquiera de los jóvenes. Vamos a hablar de nosotros en el mundo de hoy, en el mundo moderno. Número 1. Queremos ser poderosos y queremos utilizar ese poder para acabar con otros. Y nos gusta ser poderosos. Eso no lo vende el cine, eso no lo enseñan desde pequeños. Si usted puede, no se deje, acabe con el otro. Sea el más vivo. Querer el poder. Hasta el más inocente y calmado del salón, ese que la profesora llama y dice: tú que eres el más juicioso del salón, vas a ser desde hoy el coordinador. Ustedes se dan cuenta que era el más inocente, y cuando le dan poder y se vuelve coordinador, empieza a desquitarse de todo el mundo. Anda con una hoja y un esfero: te moviste, le voy a decir a la profesora. Y se siente con poder. ¿Cuántas veces nos decimos que un amigo cambió porque recibió un poder, algún tipo de poder? No podemos criticar a los apóstoles porque nosotros también quisiéramos andar cortando orejas. De hecho, andamos cortando orejas todo el tiempo. Cada vez que podemos, lanzamos una puya contra alguien, queremos hacer sentir mal al otro. Esas son formas en que manejamos el poder. Imaginémonos por un momento que Dios nos diera ese poder que quería Juan. Que cayera un meteorito sobre la persona que nos disguste, sobre la persona que hable mal de nosotros, sobre la persona que no es mi amigo, sobre la persona con que estoy discutiendo. Y un día tú sales para el colegio, vas entrando a tu colegio o a tu casa, a tu barrio, y de repente miras, allá está la vecina chismosa, ¡pum! Y miras para el otro lado y dices: allá va el que no me prestó la copia para el examen, ¡pum! Y allá van las dos chismosas que hablan de mí, ¡pum! Y allá va. ¿A cuántas personas en un día le lanzarías un meteorito? Estás pensando en alguien. ¿A quién le lanzarías ese meteorito? Y por último, manejamos el poder también, incluso en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Nos hemos acostumbrado que el que más grita es el que tiene el poder. Y te gusta gritar para sentirte poderoso, para saber que tienes el poder sobre alguien más.
Seguimos ahora con Pablo. Pablo al principio ni siquiera se llamaba Pablo, se llamaba Saulo y no está presente en el Pentecostés con los apóstoles. Recordamos que él tiene un encuentro con Jesús posterior cuando iba camino a Damasco persiguiendo cristianos. Pero ¿qué sabemos de Pablo por la Biblia? Bueno, en primer lugar sabemos que Saulo perseguía cristianos, atacaba a cristianos y que incluso cuando martirizaron al primer santo cristiano, a Esteban, él estaba ahí presente. Dice que él no lo agredió, pero que él estaba ahí y recogía la ropa de los demás para que pudieran lanzar las piedras libremente y les cuidaba las ropas a los que lo apedrearon. Ese era Saulo. ¿Y por qué perseguía cristianos? Perseguía cristianos porque sin ninguna duda ocupaba algún cargo cercano al Sanedrín. Le dan esa autoridad para perseguir a los cristianos, así que tenía una posición. Es muy probable que fuera de una familia prestante, porque cuando es condenado en Roma, es condenado a muerte por la espada y no por la cruz o por otro suplicio. La condena a muerte por la espada era una muerte que se le daba solo a los ciudadanos romanos. Y siendo judío, si tenía ciudadanía romana, eso es algo así como hoy aquí en Colombia los que presumen de decir yo tengo la visa americana, pues más o menos así debía tener él esa ciudadanía romana. Así que probablemente era de un estrato social importante. Por eso cuando Saulo se convierte y se transforma en Pablo, mucha gente se extraña de su cambio y sin lugar a dudas él tuvo que haber estado pensando en ¿qué van a pensar de mí los que me conocían? Así que podemos decir que de alguna manera el problema de Saulo, así como el de Pedro y Juan, era el poder. Para Saulo era el parecer, el aparentar, el tener una posición y depender de lo que los demás ven y digan de mí. Ese parecer muchas veces nos lleva a nosotros hoy como cristianos a vivir una serie de vidas prestadas, más en la cultura que vivimos hoy en día de redes sociales, en donde muchas personas tienen una vida que presentan y otra vida real. ¿Cuántas veces no encontramos publicaciones donde se demuestra que las publicaciones que hace la gente en Instagram, que hacen los famosos, todo es prefabricado? No importa lo que yo vivo, sino lo que piensen de mí. Probablemente tú mismo que estás viendo ahora no le vayas a contar a nadie que viste esta charla, porque van a decir que eres aburrido, que uy, que tal ñoño, que vas a ser monja, que vas a ser cura. Entonces empezamos a vivir dos vidas. Lo que quiero que los demás vean, entonces tienes tu fe pero no la publicas, y lo que realmente vivo. Y muchas veces por ese aparentar somos capaces de cualquier cosa. Si nos ponen un reto, si nos dicen si no se atreve es un cobarde, es una gallina, a que no es capaz de tomarse esto o de fumarse aquello, inmediatamente caemos simplemente porque nos retaron. ¿Qué van a decir de mí? Es increíble cuántas veces un chico o una chica se acercan y me dicen es que estoy metido en un noviazgo, pero yo no quería noviarme, lo hice porque mis amigos me dijeron, porque era el único del grupo que no tenía una relación, y caemos en relaciones falsas. Y por último, hacemos todo lo posible por ser únicos y originales, cuando realmente original no es nadie. De alguien hemos tomado los elementos. Pero hoy existe una explosión de culturas juveniles, de modas, donde a veces peleamos con los de otra cultura, reggaetoneros con metaleros o con vallenateros, bueno, en fin, no solamente por la música, sino por la forma de vestir, por la forma de publicar, por lo que piensan de la vida, y nos empezamos a agredir, porque es una manera de fortalecer mi identidad. El problema es si es mi identidad o simplemente la asumí por tener algo que mostrar. Y el parecer nos puede llevar a vivir una vida de mentiras, una vida de falsedad que igual nos deja en la infelicidad.
Tercer personaje. Vamos a hablar de Zaqueo. Zaqueo es un personaje al principio un poco cómico, porque él quiere ver a Jesús y sabe que la calle está llena. Así que él corre y se trepa en un árbol y desde el árbol ve pasar a Jesús. Pero Jesús ya sabía de él, ya lo conocía espiritualmente y cuando va pasando lo llama, ¿no? Zaqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa. Y se va Jesús a su casa. Jesús ya lo conoce, como muchas veces en el Evangelio dice que Jesús con mirar a la persona ya los conoce. Y cuando llega, pues descubre quién es Zaqueo. Zaqueo es un recaudador de impuestos para los romanos. Los romanos lo odian a los recaudadores de impuestos porque es un judío, y es un judío avaro, pero lo escogieron. Los judíos lo odian porque él es el que recauda los impuestos para pagarle a Roma. Y muy probablemente dice que tenía mucho dinero. No creo que los romanos le pagaran tanto. Como buen recaudador se quedaría con una parte del dinero que le quitaba a sus hermanos judíos. Entonces no lo querían los romanos, no lo querían los judíos, nadie lo quería. Y él aparentemente tampoco quería a nadie, solo quería una cosa, el dinero. Yo tengo muchas cosas, yo vivo bien. De hecho, cuando Jesús le dice, sígueme, el problema que él tiene es, pues tengo muchas cosas. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Pero el problema de Zaqueo entonces es el dinero. Y no porque el dinero en sí sea un problema. El principal problema de tener es que dependes de lo material, que se te olvidan los valores espirituales y le das una importancia más grande de lo que es a todo lo material. A eso lo llamamos hoy en día consumismo. Todo lo queremos comprar, todo necesitamos que sea nuevo, que sea el último modelo, y se nos olvida que el valor de las cosas es el valor de la utilidad y le damos un valor consumista. ¿Qué quiere decir esto? Un pantalón vale porque es útil, porque sirve para protegernos, para vestirnos, para protegernos. Pero muchas veces ya no nos importa que el pantalón sea bueno o malo, nos importa que tenga una marca y esa marca es lo que le da el valor. De hecho, muchas veces un jean puede salir de la misma fábrica en Medellín, a uno le ponen una marquilla extranjera y al otro no. ¿Y cuál vale más? El que tiene la marquilla extranjera. Simplemente porque vivimos también como Pablo, del aparentar. En este caso del tener una marca, tener el mejor celular, tener el mejor computador, poder presumir lo que tengo. Y especialmente los jóvenes, bueno, no todos, no me vayan a pegar, pero muchos jóvenes viven tan pendientes del tener que son capaces de llorar o hacer pataleta como niños porque no les compran lo que quieren. Recuerdo en una convivencia hace un par de años, una chica como de unos 13 años tal vez, que estábamos en la reflexión de los padres y qué pasaría si los padres murieran, bueno, en fin, un montón de reflexiones, y la niña empezó a llorar. Entonces la llamé aparte, la tranquilicé, le pregunté, ¿y por qué lloras? ¿Tus papás están bien? Sí, sí están bien. ¿Y entonces por qué lloras? Y no podía ni hablar del llanto que tenía, que parece hipo. Es que mis papás no quieren comprarme el computador nuevo. Y ella lo tenía todo, pero en un momento de reflexión, de oración profunda, lloraba porque no le habían comprado el computador nuevo que ella quería. Y eso nos lleva al último punto, que es el facilismo. No solamente queremos tenerlo todo, sino que desafortunadamente en todo el mundo, pero especialmente en nuestros países latinoamericanos, se ha creado una cultura de querer las cosas fáciles, del dinero fácil, de la vida fácil, de no importa si me tengo que vender, si me tengo que meter en un negocio ilegal, pero lo que me interesa es obtener ese dinero. Hemos puesto eso como prioridad. Y el quinto personaje es un personaje un poco misterioso. Es María Magdalena. A veces la tenemos más, conocemos más como algo simbólico que del personaje real. Pero por la Biblia que sí sabemos, porque claro, yo imagino que ustedes han escuchado que era María Magdalena, ¿cierto? Todo el mundo dice que María Magdalena era una prostituta. Pero eso es puro chisme.
no nos consta. ¿Qué nos consta según la Escritura? Número 1. Jesús sacó de ella 7 demonios. Simbólicamente, el número 7 en la Biblia significa totalidad. Por eso el 7 es el número de Dios. Pero aquí habla de 7 demonios, es decir, totalidad de demonios. En pocas palabras, esta mujer había cometido cualquier cantidad de pecados. Esa es la simbología que se utiliza. María Magdalena había cometido todos los pecados habidos y por haber. Si alguien ya estaba fumando marihuana, ella ya la estaba vendiendo. Es una exageración, pero quiero decir que como símbolo sabemos que era una mujer pecadora. Y también la hemos relacionado, de entre todos esos pecados, obviamente siempre la relacionamos con pecados de placer. De allí que fuera prostituta o adúltera. Algunos teólogos o algunas personas identifican a María Magdalena con la mujer adúltera a la que Jesús perdona. En ninguna parte dice que sea María Magdalena, pero vamos a juntarla aquí para el ejercicio y vamos a pensar que entonces María Magdalena también, entre todos los pecados, tenía esos pecados del placer, que casi siempre se ha identificado con eso: el placer del sexo, el placer de la fiesta, en fin, todos los pecados y especialmente los pecados dedicados al placer físico. Ahora, sí, yo sé que no sabemos más de María Magdalena y que no se trata de juzgarla, simplemente estamos creando un ejemplo para hablar de los jóvenes de hoy. Es importante incluir aquí, dentro de todos los pecados, ya hemos hablado del poder, el aparentar, el tener, pero ahora queremos hablar del placer, porque de alguna manera se ha convertido en una fórmula de escape para los jóvenes de hoy. Escape de los problemas, escape de las dificultades de su mundo, de su ambiente, de su familia. Buscar una forma de placer que en el fondo no da sino una alegría pasajera. ¿Y qué formas de placer utilizan los jóvenes? Utilizamos todos, porque la realidad es que el mundo de hoy nos habla, por ejemplo, del pansexualismo. ¿Qué es el pansexualismo? No es un pan con forma de sexo, como me dicen en los colegios, no. Pansexualismo es una palabra que se refiere que ahora en absolutamente todo nos están o nos quieren vender la idea de sexo. Tú ves una propaganda de un limpiador de pisos, que no tiene nada que ver, y tiene que salir una modelo hermosa en falda, con tacones, maquillada, trapeando el piso. Dime tú cuándo has visto a una mamá o a cualquier persona, un papá, trapeando el piso así de arreglado. No, simplemente todo nos quiere llevar todo a ese mundo del sexo. Ves una película, ves una telenovela, ves el noticiero, ves una propaganda y todo lleva al joven a pensar en sexo. Luego lo juzgamos porque no hace sino pensar en sexo. Y eso lo lleva a que en su vida el joven también crea que todo es sexo. Que si va a tener un noviazgo, una relación, solamente está pensada en el sexo, que el amor está condicionado por un interés sexual, y eso nos lleva también a desviar la mirada del amor que quiere Jesús, que es un amor de pareja, fecundo, de familia, por un amor simplemente de placer y de satisfacción. Hay muchas formas de buscar placer para el joven. Está el alcohol, están las drogas, está el buscar las experiencias extremas. Y bueno, a veces puede ser un momento en que el joven se quiera divertir, compartir con los amigos, pero cuando el placer se desboca, cuando no hay un control, el joven se convierte en esclavo de ese placer. Muchas veces decimos o dicen los jóvenes en una fiesta que el que más toma y el que más lleva trago es porque es el más divertido, el más alegre. Yo siempre les digo, si ese muchacho fuera tan alegre, podría bailar 24 horas sin tomarse un solo aguardiente. Pero no lo puede hacer. De hecho, normalmente el que consideramos el más alegre de la fiesta termina después de medianoche, 1 o 2 de la mañana, llorando en la acera, en la banqueta, abrazado de un amigo, contándole todos sus problemas. Porque de alguna manera todo esto se convierte en un escape de lo que realmente es su vida. Vemos una gran diferencia entre lo que es una alegría pasajera y la felicidad. La alegría de un momento motivada por la droga, motivada por el alcohol o motivada por un placer,
versus una felicidad, en donde una persona feliz no necesita volverse adicta a ningún tipo de placer, porque en su vida hay algo permanente que le permite sentir paz, que le permite sentir tranquilidad. Pero bueno, para cada uno de estos personajes llega el momento de encontrarse con Jesús, de conocerlo, de andar con Él, de hablar con Él. Y con eso también llega la presencia del Espíritu Santo. Sea en Pentecostés, como le pasó a María Magdalena, a Pedro, a Juan, o sea ya en un encuentro personal con Jesús, en su propia confirmación de la fe, como le pasó a Pablo, que después de perder la vista en Damasco, pues vuelve a recibir la vista y ahí confirma su fe. Nosotros como católicos tenemos nuestra confirmación. Jóvenes, cuando tú te confirmas, no es que va a pasar nada mágico, es sencillamente que tú tomas la decisión de dejar actuar al Espíritu Santo, de vivir tu Pentecostés, el Espíritu Santo, pero a veces sí esperamos que sea mágico, que la confirmación actúe, y después de la confirmación podemos decir, pero lo que pasa es que el Espíritu Santo no me transformó. Y el problema no es del Espíritu Santo, el problema es si tú lo dejas actuar, le imploras que actúe y haces vivos los dones del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con los apóstoles después de Pentecostés? Estos días en cuarentena hemos estado... Imagina cómo fue la noche de Pentecostés. Los discípulos encerrados. Recuerdo que para un Pentecostés juvenil hace unos años hicimos toda una noche de Pentecostés, de oración, juegos, dinámica, charlas con jóvenes. Reunimos más de 100 jóvenes en una parroquia en Facatativá y llegaban a las 7 de la noche, empezábamos en el templo, hacíamos algunas actividades. Hacia la medianoche hacíamos un momento de silencio y oración. En ese momento incluso teníamos pocas luces del templo encendidas y habíamos preparado todo un espectáculo. Entraba primero un joven corriendo, iba con la ropa sucia, despeinado, y entraba corriendo y entraba gritando, ayúdenme, ayúdenme. Claro, todos los muchachos paraban ahí. Algunos de mis compañeros cerraban la puerta del templo y el muchacho entraba con nosotros a sacristía y todo el mundo pendiente del chisme. ¿Quién era ese muchacho? ¿Por qué gritaba? De repente salíamos y le decían, muchachos, no pregunten por qué, pero esto es delicado. Vamos a apagar las luces y nadie debe saber que hay gente aquí en el templo. Todo en silencio. Apagábamos las luces, todo quedaba en silencio. Y de repente empezaban a golpear, a tocar fuerte en la puerta, a golpear la puerta del templo y a decir, ábranme, sabemos que está ahí, salgan, abran. Y todos los muchachos asustados. Duró unos 5 minutos del silencio. Y los muchachos, cuando encendimos las luces, algunos asustados, algunos llorando, y tuvimos que calmarlos, no esperábamos que fuera tanto el susto. Les preguntábamos, les dijimos, tranquilos, esto era parte del ejercicio. Díganos cómo se sienten, qué sintieron. Nos hablaban del miedo, del temor, de la incertidumbre, de si a ese muchacho le pasó algo, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Qué va a pasar cuando salga de aquí? Y esa de alguna manera era la situación de los apóstoles. Por más que tenían fe, estaban encerrados por miedo. ¿Tú has tenido miedo de tu fe en algún momento? ¿Has tenido miedo de que se burlen de ti por tu fe? ¿O por qué has tenido miedo? ¿Cuál es la situación máxima de miedo que has sufrido? Y así de asustados como estaban, vamos a quitar un momento el Pentecostés, la escena siguiente podría ser que esos muchachos o los apóstoles abrieran la puerta del templo y sin importar quién estaba afuera persiguiéndolos, salen a predicar, salen a gritar, yo amo a Jesús y no importa lo que ustedes digan, Jesús es Dios para mí y yo lo vi hacer sus milagros. Y sin ningún temor sale Pedro y todos los apóstoles a predicar. ¿Qué pasó en ese pequeño momento? El Espíritu Santo.
Pentecostés. ¿Qué pasó con nuestros apóstoles? Vamos a empezar con Pedro y con Juan. Habíamos dicho que sufrían del poder. Pero ¿qué pasó con ellos después de Pentecostés? En primer lugar, comprendieron que el poder es para servir a los demás. Solamente tiene sentido si lo utilizamos para servir a otros. Recordemos en muchas escenas donde ellos pueden ayudar a otras personas, a enfermos en el camino. A mí me gusta mucho la escena de Pedro cuando se encuentra un ciego en la puerta del templo que le está pidiendo dinero y Pedro le dice: no tengo dinero, pero de lo que tenemos te damos, y le da la vista. Pedro comprende que el poder es para servir. Igualmente Juan comprende ese valor del servicio a través del amor. Ya no es la violencia y la venganza, sino yo tengo que amar a mi hermano. De ahí su mensaje en todos sus libros hasta el Apocalipsis de decir: Dios es amor, Dios nos ama de manera especial y por eso nosotros amamos a los demás. Ese es nuestro poder. Y es un poder que nos lleva incluso a dar la vida por otros. Recuerdan que Pedro no dudaba de su fe, era un hombre de poca fe, pero además de eso no comprendía por qué Jesús se iba a sacrificar. Y él resulta, al final de su vida, sacrificando su vida por amor y por fe en Jesús. Es el polo opuesto, es la contradicción total. Un Pedro que vivía de la incertidumbre y de la violencia, termina en el servicio y dar la vida por los otros. Y tú, joven, tienes que comprender que la mayor alegría es servir a otros. Piensa en pequeños actos que tú has hecho. Ahora en la cuarentena, si tú logras ayudar a una persona, a otro ser humano, dar un mercado, ayudar a alguien a cruzar la calle, te sientes como un Superman, un superhombre que es capaz de ayudar a otros. Lo mismo sucede cuando llevamos jóvenes a misión, ayudar a niños, ayudar a personas de la calle, ayudar a abuelos, ayudar en una comunidad alejada. Siempre que regresamos el comentario es el mismo: me sentí tan bien de poder entregar amor a otros, de poder servir a otros. Eso es maravilloso y te invitamos a que lo vivas. Sirve a los demás. Pablo podíamos imaginarlo como un gomelo de su época y por lo tanto nos podemos imaginar que Pablo pasó un oso. Podía decir: ay, qué oso, no puede ser. Él había estado persiguiendo cristianos, hablando mal de los cristianos, y pasa el oso de que ahora él es cristiano. Y yo creo que más de uno lo veía pasar y lo miraba y decía: pero ¿y este no que odiaba a los cristianos, no que los perseguía? Y ahora él, bueno, seguramente lo hacía con orgullo, pero si hubiera sido un gomelo normal, si hubiera tapado la cara y hubiera dicho: no, yo cristiano no soy, yo voy a la iglesia porque no me gusta, la paso rico. Pero ya a veces nos pasa a nosotros eso. A veces nos da pena la fe, nos da pena la fe pública. Preferimos una fe privada y que nadie sepa. No. El mismo Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio, si no lo hago público, si no grito mi amor por Jesús. Y Pablo tiene claro que tiene el derecho a equivocarse, que si Jesús lo ha perdonado por su error, pues que igualmente él tiene derecho a cambiar de vida y a volver a iniciar. Tiene claro ese amor de Dios y por lo tanto no le da miedo reconocer sus errores. Por eso no hay mejor herramienta que tener la humildad. Cuando uno es humilde, toda la vida es más fácil, porque no hay absolutamente nada que te pueda ofender. Tú sabes que no eres perfecto, pero que Jesús te perdona y te da la oportunidad de mejorar cada día. Saqueo. Frente al tener de Saqueo, pues la única posibilidad que nos queda es el desapego. Lo podríamos llamar el destener, pero como esa palabra no existe, podemos utilizar el desapego. El problema no es la riqueza en sí, el problema es estar apegado a la riqueza. Entonces hay personas con mucho dinero, gracias a Dios, y hacen un buen uso de ese dinero para ayudar a otros, para
dar trabajo, lo utilizan bien. O hay personas que tienen muy poco dinero y sin embargo son avaros. Entonces no importa tanto la cantidad de posesiones, sino qué hacemos con ellas. En el caso de Zaqueo, vende sus posesiones y las reparte, ayuda a los demás. Sabe que hoy tengo dinero y si algún día no lo tengo, pues no hay problema, ya Dios nos dará la oportunidad de recuperarlo, si Él lo quiere. Y si no hay la posibilidad, soy feliz con lo que tengo. No nos podemos dejar llevar de lo material, no podemos valorarnos ni valorar al otro por lo que tiene. No puedo discriminar a un ser humano porque no se viste como yo o porque no tiene la misma condición económica o social que yo tengo. Cuando yo logro romper esa barrera, puedo decir que me he desapegado de lo material. Y para enfrentar el placer, pues como decíamos, el placer es de alguna manera un escape a las angustias existenciales que tenemos hoy en día. Pues la mejor manera de combatirlo es buscar la paz, la tranquilidad, la felicidad verdadera. María Magdalena, a pesar de tener tantos pecados como dice la Biblia, es la primera que ve a Jesús resucitado. Es la que se preocupa por ir a buscarlo al sepulcro y por lo tanto es la primera que lo ve resucitado. Y allí viene la alegría también del joven, que es el primero que ve a Jesús resucitado, que es capaz de ir a buscar a Jesús. Y cuando uno busca a Jesús, pues entonces empiezan a desaparecer las angustias, los problemas continúan, el contexto, las situaciones continúan, pero mi forma de ver la vida y de enfrentarla es diferente porque tengo allí la fuerza de la fe. Y esta fuerza de la fe no es algo pasajero, no es como esa alegría, yo me tomo una cerveza, pero mañana lo que voy a tener es una resaca, un guayabo, decimos en Colombia, enorme. No, el caso de la fe es algo permanente. Claro, de vez en cuando también tiene sus caídas, las dudas y nos volvemos a levantar, pero es mucho más permanente esa fe, esa paz, esa tranquilidad de buscar a Jesús. Cuando vivimos en la angustia siempre estamos culpando a otros de nuestros problemas. El ebrio no es capaz de reconocer que atropelló a alguien. Fue esa persona la que se atravesó. En cambio, cuando yo soy capaz de ver mi vida con paz y tranquilidad, soy capaz de analizarla, allí puedo encontrar la felicidad. No porque los problemas desaparezcan, sino nuevamente porque yo puedo enfrentar mi vida de una manera clara. Soy capaz de analizarla, de verla y de confiar en Dios para que me ayude a solucionar todos estos obstáculos. Para terminar, pues así como estos personajes tuvieron su antes y su después, tú también puedes tener un antes y un después. Durante la charla te pedí que fueras escribiendo todas esas características de estos apóstoles o de estos personajes que de alguna manera tú te identificabas. Míralos en este momento. ¿Cuáles son tus fallas, tus errores, también tus fortalezas? ¿Qué tienes que mejorar y cambiar? ¿Qué le vas a pedir al Espíritu Santo que te ayude a erradicar de tu vida o a fortalecer en tu vida? Y en un momento de silencio te voy a pedir que con el lápiz que te pedí y la hoja, le vas a dar la vuelta a la hoja y por el otro lado vas a escribir esta pequeña oración. Vas a escribir: Espíritu Santo, te pido, y tú completas la oración. ¿Qué le pides al Espíritu Santo? Te voy a pedir que esa oración pues la compartas en redes, que te quites el miedo, el aparentar, y que con toda humildad le pidas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te pido, hoy te pido. ¿Qué le pides al Espíritu Santo? Y terminamos, bueno, para poderle pedir al Espíritu Santo, y mientras que vas haciendo el ejercicio, sacamos ya las conclusiones ya para terminar esta charla. En primer lugar, te recuerdo que tienes que abrirle la llave al Espíritu Santo. Déjalo actuar en tu vida. Es tu decisión dejarlo actuar en tu vida.
Cuando tú abres el corazón y le dices Espíritu Santo actúa, tiene que ser una decisión concreta de cambiar tu vida. Y para eso pues tienes que atreverte a ese cambio, tienes que atreverte a ser diferente a los demás. Y vas a sentir la felicidad, la alegría. A veces tú ves a los que están ya en la iglesia, y si tú estás en la iglesia ya te lo han dicho, pareces loco, estás medio zafado. También le dijeron eso a los apóstoles, también le dijeron eso a Jesús, porque la gente no comprende cómo alguien puede estar feliz cuando está lleno de problemas y cuando está en un mundo lleno de problemas. Es muy difícil explicarlo, pero también lo dice Pablo, es la locura de la cruz, el escándalo de la cruz, que es sentir esa felicidad grande de saberme amado por Dios, y lo sé porque he dejado actuar el Espíritu Santo en mí. Señor, en esta noche de Pentecostés, o cuando se acerca Pentecostés, quiero pedirte por cada uno de los jóvenes que nos acompañan en Anahuín y por los jóvenes que nos acompañen en esta charla. Envía tu Santo Espíritu para que nos ilumine y nos permita transformar nuestra vida. Que como Pedro, como Juan, como Pablo, Zaqueo, María Magdalena, seamos capaces de dejar el hombre viejo para encontrar el hombre nuevo en Jesús. De dejar los miedos, la rabia, la violencia, el placer, para encontrar el amor, la humildad y la paz. Gracias, Señor. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ojalá que esta pequeña reflexión nos ayude para comprender mejor este Pentecostés. Que estén muy bien y no se olviden, en Anahuín los invitamos que vengan de misión. Si alguno quiere acompañarnos en el grupo, irse de misión, tan pronto podamos después de esta pandemia y podamos volver a las misiones, pues díganos o invítenos a su parroquia. Podemos ir a hacer un campamento, podemos ir a hacer las charlas de los jóvenes o podemos ir a un terreno de misión en lo que les podamos colaborar. No se olviden, joven, a ti te digo, levántate.